están, hermanos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ese bien desde aquí suena como muy pequeño. ¿Cómo estamos? A veces no estamos tan bien. Estamos orando ahora por las aflicciones y venía a mi mente y decía, wow, las aflicciones. Y es el tema que vamos a hablar hoy. Yo decía, Señor, tú eres bueno. Y yo no sé por qué aflicción estés pasando hoy. No sé. Oramos por muchos hermanos y hay muchas aflicciones en la vida. Estaba meditando para esta prédica y decía, Señor, ¿cómo comienzo esta prédica? Si vamos a hablar precisamente de aflicciones. Y meditaba en eso, en que la vida pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Yo recuerdo cuando llegué a esta iglesia hace un tiempo y había niños, mamás embarazadas. Pipe, y ya Pipe está predicando. Y así muchos hombres y mujeres se crecieron. Algunos los vi grandecitos y ya hoy están mayorcitos. Pero lo que quiero con esto es que el tiempo pasa, el tiempo vuela. Y mientras eso pasa, nosotros tenemos una vida por delante. Y en esa vida pasan muchas cosas. Momentos de alegría y momentos ¿qué? Difíciles, momentos complejos. Y la vida cambia de un momentico a otro. Hoy estamos riéndonos y a los 30 segundos estamos llorando. Hoy estamos alentados y mañana amanecemos enfermos. Cuán fácil y rápido pasa esta vida. Y el Señor dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción y vamos a vivir aflicciones. Y uno pensaría, no, cuando yo me haga cristiano y estoy con Cristo, las aflicciones se van, las tristezas se van. Y hay iglesias donde enseñan eso. Ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados, si no, cualquiera vaya. Pero la realidad es otra. Y hoy el Señor quiere que meditemos en un pasaje muy especial. Es 2 Corintios 12, del 7 al 10, donde el apóstol Pablo comparte con nosotros esa experiencia de las aflicciones. Y es un pasaje muy conocido por nosotros. Pero vamos allá. Y le pido al Señor que el Señor nos permita entender esas verdades y que esas verdades transformen nuestra manera de pensar y de actuar de acuerdo a las circunstancias que vivamos. Que podamos entender el propósito de Dios en cada una de las aflicciones, las que vengan, las que han pasado y las que estén pasando. Porque muy seguramente si les pregunto, cada uno de ustedes en este momento tiene una aflicción, suya o de un ser que aman, o de un ser que está a su lado, pero de alguna manera. Entonces vamos allá. Dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y quién puede entender eso? Nadie lo puede entender. ¿A quién admiramos nosotros? A las personas fuertes.
¿sí o no? A las personas inteligentes, a las personas exitosas. Si usted fuera a algún lado, ¿con quién quería ir? Con el que gana, ¿cierto? Con el vencedor. Si usted pensara en quién admira en este momento, ¿en quién pensaría? Aquellos que son exitosos, ¿cierto? Que han logrado salir de las adversidades, que han hecho empresas, que tienen 3 magíster, qué sé yo, que son exitosos. Y tal vez nosotros queremos ser exitosos, porque es bueno. A ver, ¿quién quiere ser humillado? ¿Quién quiere ser débil? Yo no quisiera estar en debilidad. Yo no quisiera hacer el ridículo, y menos en público, ¿cierto? Que se burlen de mí. Nadie quiere eso. Pero este pasaje nos está diciendo que Pablo está diciendo que él se goza en las debilidades, en las afrentas. Estaba meditando en el título para esta prédica y el Señor me regaló triunfando en la derrota, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy quiero que nos vayamos con eso, que nuestra mente y nuestro corazón estemos pensando en que cuando soy débil, ¿soy qué? Soy fuerte. Y hay 4 verdades que el Señor quiere que miremos, cada uno de nosotros. La primera, las aflicciones y debilidades son una realidad en nuestra vida. Si a ustedes, hermanos, le han dicho otra cosa, que como cristianos no van a sufrir, hay una mala noticia. Vamos a sufrir de debilidades, de acosos, de tristezas. Dice 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. El apóstol Pablo está diciendo que unas grandezas, unas revelaciones grandes y poderosas, ¿cierto?, que le habían sido dadas. ¿Y cuáles eran esas revelaciones? Tenemos que ir a mirar, porque él estaba hablando que él había recibido unas revelaciones grandes y que él se podía exaltar por ellas, porque los hombres tendemos ¿qué? Enorgullecernos. ¿Conocen ustedes alguna persona orgullosa? Creo que muchos de nosotros. Y tal vez si yo le digo una persona orgullosa y tú te ves al espejo y de pronto el espejo te sonríe y dice, tú eres uno de ellos. Lo que pasa es que a veces no creemos que somos orgullosos, ¿cierto? Pero ¿qué cosas podían haber exaltado a Pablo? Dice Gálatas 1:11, perdón. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Cristo. Cristo mismo, el apóstol Pablo, le había ¿qué? Enseñado y mostrado el evangelio. Hechos 16:25 al 26. Estaba Pablo preso en Filipos, en Macedonia, por predicar el evangelio. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Fue un evento donde el apóstol Pablo con Silas está preso y hay un terremoto. Dios le abre las puertas y ellos pueden salir. Cuánto amor, cuánto poder Dios ha derramado sobre ellos para que se abrieran esas cadenas y la prisión. Y dice 2 Corintios 12:2, unos versículos atrás del pasaje que estamos mirando. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Mire la humildad de Pablo. 14 años atrás, Dios le permitió ir al paraíso mismo y escuchar palabras inefables, o sea que el hombre no las puede expresar. ¿Será para uno enorgullecerse que decir, Dios me ha llevado al cielo, Dios me dio el evangelio a mí, Dios
ha abierto cadenas. Muy seguramente Pablo tenía de qué gloriarse y podría hacerlo. Y entonces, para que eso no pasara, ¿qué pasó? Hay un motivo, ¿no? Para que no se exalte, ¿qué pasó? Le fue dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás. Un aguijón en la carne. El original, podríamos pensar, y hay muchas especulaciones acerca del tema del aguijón en la carne. Uno dice que eran sus ojos porque quedó ciego y luego recobró la vista. Otros que era un demonio que quería dañar su obra. Pero lo que dice el original es que es como una aguja, como una estaca en la carne. ¿Ustedes alguna vez se han pullado? ¿Será que les ha dolido? Yo recuerdo en alguna ocasión una pullita pequeñita. Se me clavó en un dedo y duré como 15 días con ella y eso me dolía hasta que tocó sacarla. Y no aguantaba, hasta fiebre me dio. Imagínense este dolor de Pablo, porque no era un dolor pequeño, era un gran dolor que sentía Pablo en su carne. No especulemos, sea el que fuere, ¿cierto? Pero, y Pablo, a Dios no le plació el Espíritu Santo que quedara plasmado de qué era. Así nos podemos nosotros hacer parte de eso y pensar que el aguijón que tú tienes, lo que te está molestando, es igual al de Pablo. Algo que te duele, algo que te causa tristeza, que te causa dolor. Entonces no era algo pequeño, era algo muy grande que sentía Pablo. Y dice que era un mensajero de Satanás. Entonces, ¿cómo así? Satanás le colocó un agujón en la carne a Pablo para que no se exaltara. Que exaltarse significa ¿qué? Orgullecerse. No, en el contexto fue Dios el que le dio ese aguijón a Pablo. ¿Pero a quién usó? A Satanás. Y es una gran verdad para nosotros que todo está sujeto al poder y a la voluntad de Dios. Dios usó a Satanás, porque cuando habla de mensajero, Satanás está hablando de un mensajero, de un ángel o demonio caído, que puso en Pablo ese aguijón. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mantenerlo humilde. Mantenerlo humilde. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros, hermanos, mantenernos humildes? Ojalá que todos estemos trabajando en la humildad. Porque a veces nos enorgullecemos de nuestra humildad. Es que yo soy muy humilde. ¿Qué humildad hay en mí? El lío es que los demás no ven eso. A veces somos orgullosos por dentro, tratando de ser humildes por fuera. Pero por dentro hay ese orgullo que nos caracteriza. Un mensajero de Satanás. Dios usa hasta Satanás para cumplir su perfecta voluntad. ¿Y la voluntad de Dios es cómo? Es buena, es agradable y es perfecta. Eso dice Romanos 12:2. Pero entonces, ¿cómo es posible que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, permita que en este caso Pablo sufra y que nosotros suframos? Precisamente porque es buena, agradable y perfecta. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, todo lo hace bien y todo trae ¿un qué? Un propósito. Las aflicciones que pueden haber en nuestra vida tienen un propósito. ¿Quién ve ese propósito? Tal vez nosotros no lo vemos porque estamos sufriendo esa aflicción, pero Dios lo ve, Dios lo orquestó. Al final viene de Dios, porque Satanás no te puede tocar a ti ni me puede tocar a mí si Dios no se lo permite. Veamos que eso pasaba en Job. Llega Satanás y le dice Dios a Satanás: oiga, ¿usted ha visto a mi siervo Job? Dice: sí, él está bien porque usted lo cuida. Si usted no lo cuida, él reniega de ti. Y Dios le permite que vaya y le haga de todo a Job, menos que le quite ¿qué? Menos que le quite la vida. ¿Y qué más? ¿Qué más no le quitó? A su esposa. ¿Y qué le dijo a su esposa? ¿Todavía retienes tu integridad?
maldice a tu Dios y muérete. Otro mensajero de Satanás diciéndole, oiga, por eso no se la quitó, porque la iba a utilizar. Pero lo que quiero, hermano, que entendamos es eso, que entendamos eso, que Dios tiene el control, Dios nunca lo ha perdido. Que estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios lo conoce. Y es más, Dios lo orquestó. Dios lo permite que pase en su vida y que pase en la mía. Pero eso tiene un propósito bueno en las manos de nuestro Dios, porque Él no ha perdido el control. Así no lo entendamos. Hoy necesitamos aprender esa gran lección, y es que las aflicciones son ¿qué? Una realidad en nuestra vida. Las vamos a tener. Yo no sé por qué aflicción estés pasando hoy, hermano. No sé cuál sea ese dolor grande que tengas en tu corazón. No sé si te han ofendido, te han humillado, no lo sé. Pero ojalá que eso haya sido por causa de Cristo. No porque tú lo has buscado, porque muchas cosas malas pasan porque no las buscamos. Pero hay otras que vienen para glorificar al Señor. El Señor necesita moldearnos, moldear nuestro carácter, moldearnos de acuerdo a imagen de su Hijo. Ese Cristo hermoso al que estamos adorando en esta mañana. Las aflicciones son una realidad en nuestras vidas como creyentes. Veamos el punto número 2. La oración no siempre trae la respuesta esperada. Quisiéramos, ¿cierto? Quisiéramos. Señor, no tengo empleo. Y aparecen 3 opciones. Quisiéramos que eso pasara, y muchas veces pasa. Señor, queremos una casa, y el Señor nos provee la casa. Señor, queremos un empleo, y el Señor nos provee un empleo. Señor, queremos X cosa, y el Señor es tan bueno que nos lo da. Pero hay cosas, hermanos, hay cosas que usted y yo podemos orar toda la vida y Dios no nos las va a dar. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte es entender esa realidad como cristianos. Dice 2 Corintios 12:8, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces Pablo claramente le lloraba al Señor, lo que no quiere decir que fueron 3 veces. Muy seguramente Pablo, con ese dolor que sentía, con esa debilidad que lo llevaba, porque en el original dice eso, que era que lo inhabilitaba para trabajar. Y él 3 veces, y muchas más, le dijo al Señor, Señor, quita eso de mí, quítalo de mí. Hermano, ¿ustedes han orado por algo al Señor que el Señor no les haya dado? Tal vez muchas cosas, ¿cierto? Tal vez, y todos hemos orado mucho. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios a Pablo? Bástate mi gracia. La respuesta del Señor no fue, oiga Pablo, espere. Pablo, mañana. Siga orando, Pablo. ¿Sabe qué, Pablo? Estoy ocupado y no lo he escuchado. No le dijo sí ni no. ¿Sabe qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Necesitamos entender que el Señor dejó la oración para que nos comuniquemos con Él, ¿cierto? Santiago 5:13 dice que oremos en todo momento. Si estamos felices, oremos, demos gracias a Dios. Si estamos enfermos, oremos en todo momento. Pero ¿cómo así oramos? Pero la oración no quiere decir que usted le haga un ultimátum a Dios para que dé lo que queremos. Porque Dios no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y aquí viene un dilema complejo, porque nosotros creemos necesitar cosas, pero Dios dice, usted no necesita eso. Hace un tiempo hablaba con alguien y decía, Señor, yo quiero $1.000.000. Y si usted me da $1.000.000, esté por completo seguro que yo voy a invertir 500,000 en su obra. Pero él se queda con los otros 500,000. Porque pedimos de acuerdo a nuestra sabiduría. Y para nosotros está bien lo que pedimos. Señor, yo quiero una esposa con estas cualidades. Señor, yo quiero un esposo de esta manera.
Y Él no lo da de esa manera, no lo da, ¿sabe qué? La ayuda idónea, la adecuada, la que es, la que me ayuda a moldear mi carácter, la que me ayuda a vencer las pruebas aquí, la que me ayuda a crecer en el Señor. De ambos lados, no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Como cristianos necesitamos entender eso, que necesitamos orar en todo momento. La Biblia nos manda a orar, ¿qué? Siempre, en todo momento. Pero tenemos que saber que la respuesta a esa oración muchas veces va a ser ¿qué? No, o espere. No, o espere. A veces el Señor no nos habla y años orando y pareciera que la oración no pasa del techo. Y puede ser que estás en pecado, estamos en pecado y el Señor no escucha la oración del que está en pecado. Tenemos que ponernos a cuenta con Él. Pero este contexto, y entendemos que eso es una verdad, que no siempre el Señor va a decirnos sí a lo que queremos. Y gracias a Dios por su sabiduría. Porque imagine cuántas cosas malas no hubieran llegado a nuestra vida si Él nos diera lo que pedimos. Señor, esa hermana me cae mal. Llévatela, Señor. ¿Qué tal que pidamos cosas como esas, cierto? Y el Señor dice, no, voy a dejarlo mucho tiempo para que aprenda a amar al hermano, para que aprendamos a crecer, que las necesidades traigan dependencia a nuestra vida. Y entonces, ¿por qué Dios permitió ese aguijón a Pablo, cierto? Dice uno. Y le dice que no. Y necesitamos entender esa voluntad permisiva de Dios. Dios permite que pasen cosas malas. Y eso no podemos entenderla. Pero en esos momentos, lo que sí tenemos que entender es que Dios es bueno y que nos ama. Y que Él conoce esa situación. Y tal vez nos permita toda la vida vivir con ese aguijón. De alguna manera el Señor va a ser glorificado. De alguna manera. No lo podemos entender. Pero Dios va a ser glorificado. Así que mis amados, la oración no siempre trae la respuesta esperada. Pero necesitamos seguir orando y confiando en que Dios tiene el control, que nunca lo ha perdido y que Él sabe lo que hace. Pasamos al punto número 3. La tercera verdad. La gracia de Dios es suficiente. Hermanos, podemos estar pasando por todas las aflicciones que sean. Estaba pensando en este varón de Dios, no recuerdo, no puedo pronunciar su apellido. ¿Alguien lo recuerda? Este hombre que nació sin pies, sin brazos, que hoy en día es un gran conferencista, algo así. Y estaba pensando en él. Y este hombre, no lo quiero pronunciar porque lo voy a hacer mal. Este hombre muchos años estuvo frustrado, muchos años. Y tiene que ser muy triste. Usted nacer sin brazos, sin pies. Y ver que todo el mundo lo hace. Muchos años estuvo frustrado y preguntando, Dios, ¿por qué? Lo que tú y yo y tal vez nos preguntamos en muchas cosas, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me dio cáncer? ¿Por qué a mí? Porque hay unos hermanos con cáncer. Y entonces el Señor dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Le dijo, fue la respuesta del Señor a Pablo. Y es la respuesta para cada uno de nosotros el día de hoy. Bástate mi gracia. Y porque la gracia de Dios debe bastar a nuestra vida. Porque tiene que ser suficiente, ¿cierto? Tenemos que mirar, ¿qué es la gracia de Dios? Para entender que baste la gracia, necesitamos entender qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos. ¿Y por qué no lo merecemos? Porque somos pecadores y no merecemos nada. Merecemos la muerte por ello. Merecemos el castigo. Pero la gracia es ese regalo inmerecido de Dios a favor de ¿quién? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Hay una gracia común que Dios derrama sobre todas las personas. El sol sale sobre todas las personas, buenas, justas o malas. El aire lo podemos respirar.
Eso hace parte de la gracia común de Dios. Pero hay una gracia salvadora que es derramada sobre aquellos que aceptamos ese regalo de Cristo. Y eso tiene que ser suficiente para nosotros, porque nuestra vida es pasajera. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Quién quiere vivir 120 años? ¿100? No levanten la mano. No sabemos cuánto tiempo el Señor vaya a estar aquí, que nos dé vida, pero eso es pasajero. Pero la eternidad, mis amados, la eternidad ¿es qué? Es muy larga, es muy larga. Y esa eternidad podemos pasarla en uno de dos lugares: o con el Señor o lejos de Él. Y esa es la mayor tristeza que debe venir a nosotros, porque el mundo sin Cristo está destinado a esa eternidad. Bástate mi gracia. En el original, esa frase, bástate mi gracia, quiere decir que mi corazón sea suficiente, que yo me gozo en ella, que no hay nada más grande que eso. Entonces, cuando yo comparo el vivir una eternidad con Dios o una eternidad alejada de Dios en un momento eterno, yo tengo que decir, mi respuesta natural tiene que decir: Señor, eso es suficiente. Señor, tu gracia salvadora que me lleva contigo tiene que ser suficiente para yo estar gozoso en esta tierra, independientemente la circunstancia que esté pasando. ¿Será que esa circunstancia que puede durar 50, 60 años es más grande que estar con Dios con una eternidad? Con un cuerpo que no se va a dañar. Yo creo que no, hermanos. Y cuando meditamos en ello, cuando lo entendemos, tenemos que decir: Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Mis hermanos, que la gracia de Dios nos baste, que sea suficiente para cada uno de nosotros, para salir por esa puerta. Señor, que me baste tu gracia. Que la columna que me duele todos los días, que uy, Señor, ¿será este el aguijón? Esa columna me duele todos los días y a toda hora yo, ay, Señor. Pero ¿sabe qué pienso? Y este pasaje me hacía decir: bástate mi gracia, Ferney. Eso tiene un propósito. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sé que ustedes, mis amados, están pasando por miles de circunstancias. Yo no sé cuál sea. Pero hoy que usted pueda decir: Señor, sí está pasando eso, pero ¿sabe qué? Me basta tu gracia, Señor, para vivir gozoso, para llevar tu evangelio, para amar a los demás, a pesar de cualquier circunstancia. Que nos baste tu gracia. ¿Y cómo el Señor Jesús nos mostró su gracia? Tangible, al morir en la cruz. Dios la mostró dando a su Hijo. Y Cristo la muestra al no bajarse de la cruz. ¿Él podía hacerlo? ¿Él tuvo su aguijón? Sí, Cristo cuando estaba en la cruz dijo: ¿y sabe qué, Señor? Como nosotros, ¿sabe qué, Señor? Pasa de mí esta copa. Señor, yo no quiero vivir eso, porque Él sabía el dolor, la separación que iba con Dios Padre. Dios: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No nos dice la escritura, pero Dios estuvo triste. Dios no le concedió eso, porque había un propósito en ese aguijón de Cristo, en esa debilidad, en ese dolor. ¿Y sabe cuál era el propósito, hermanos? Que tú y yo hoy podamos decir: bástate mi gracia, Dios. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias, Cristo, por no bajarse de la cruz. Gracias porque hoy vivamos lo que vivamos, los años que sean, voy a estar contigo, y eso es suficiente para mi vida. Y pasamos a la cuarta verdad. La debilidad es una oportunidad para el perfecto poder de Cristo.
Y me dijo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué paradoja, ¿cierto? Cuando soy débil, soy fuerte. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No dice el Señor, tu poder se perfecciona cuando eres débil. ¿Sabe qué dice el Señor? Mi poder. Es el poder del Señor que se perfecciona, hermanos, cuando tú y yo le hemos entregado el control. Cuando tú y yo nos declaramos que somos débiles y que sin Él no podemos. Estaba pensando en Nabucodonosor. Mi esposa está enseñando a los niños arriba con el Nabucodonosor. ¿Saben qué hizo Nabucodonosor? Se enalteció y dijo, oh, mire todo lo que he hecho. No le dio la gloria a Dios. Daniel 4, ¿no? ¿Sabe qué hizo Dios? Le quitó la razón, lo puso a comer hierba en el campo 7 años. Y hasta cuando no reconoció que él no era nadie y que todo lo que tenía era por Dios, Dios no lo restauró a eso. ¿Sabe qué hizo con Abraham? 100 años para que engendrara el hijo de la promesa. Cuando ya su cuerpo, nada que hacer. Con Sara, 90 años, no tenía ningún órgano reproductor apto en ese momento para engendrar hijos. ¿Y por qué no se lo dio a los 20, 30, 40, 50 años? Porque el poder de Dios, hermanos, se perfecciona, se muestra y se ve cuando somos ¿qué? Débiles. Moisés, 40 años estuvo ¿en dónde? En el palacio, criado como un príncipe. Y fue y le dijo, oiga, ¿ustedes por qué pelean? Y le dijeron, ¿usted quién es? Y como el egipcio le estaba pegando al judío, lo mató. Y le tocó salir corriendo. 40 años en el desierto. A pastorear ovejas. A entender que ni podía hablar bien. Cuando el Señor lo llamó a su hora y le dijo, ve allá. El poder de Dios, hermanos, necesitamos entender eso. Que es el poder de Dios el que se perfecciona cuando somos débiles. Nosotros nos gusta sentirnos fuertes, ¿cierto? La gente va al gimnasio. Yo no sé cuántos kilos levanta el hombre más poderoso del mundo. No sé cuánto corre ahora el corredor más rápido. Nosotros mismos nos preparamos para ser fuertes. Hacemos todo tipo de cursos, ¿cierto? De todo nos preparamos en la vida. En el ejército hacemos curso de todo, ¿cierto, comandante? Lancero, contraguerrillero, paracaidista y bueno, y ahí para allá. Y entonces caminamos así, con los pechos llenos de latas. Y le digo porque un día yo caminé así. Y claro, se siente uno más poderoso que los demás, ¿cierto? Entonces eso pasa al que tiene 3 doctorados, aprende 10 palabras en hebreo y entonces es superior a otros. Y estaba meditando en eso y un predicador lo colocaba de esta manera. Necesitamos hacer curso de gusanos. Curso de gusanos. Excel, modistería, tal vez, yo no sé qué otras cosas hacemos cursos, pero curso de gusano. Y hablaba con mi hija y mis hijos en la casa y nos reíamos porque es necesario que hagamos curso de gusano. Dice Isaías 41:14. No temas, gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el Santo de Israel es su Redentor. Imaginen, Dios a su pueblo, en el contexto, Isaías le está hablando a Judá. Esos pocos porque ya se han llevado al reino del norte, las 10 tribus. Está Judá abajo y las naciones lo quieren atacar. Y le dice, no temas, gusano de Israel. Gusano es débil. Un gusano, si usted lo ve, ¿qué hace? Lo aplasta. ¿Sí o no?
Cualquiera puede aplastar un gusano. Y así lo veía el Señor. No tal vez por la palabra despectiva, lo que significa la palabra despectiva, sino por la debilidad. Necesitamos ser débiles. Necesitamos hacer curso de gusanos. Que realmente nosotros entendamos que somos débiles. Pero un gusano en las manos de Dios, ¿sabe qué hace? Un débil como Abraham puede engendrar un hijo. Un débil como Sara puede procrear un hijo. Un débil como David mató a Goliat. Un niño, 14, 17 años, no sabemos. Pero fue la mano de Dios la que dio esa onda para que matara a Goliat. Hermanos, necesitamos entender que Dios quiere que seamos débiles, entendiendo quién es Él. Lo que no significa que no tengamos carácter, porque eso es otra cosa. Es que nuestro orgullo no nos haga pensar que lo que somos es por nosotros, por nuestras habilidades, por nuestros conocimientos. Necesitamos entender que somos débiles. Necesitamos entender que lo que nos hace fuertes es ¿quién? Es Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros. De resto, cualquier cosa nos puede consumir. Y esto contrarresta con todo lo que nos enseñan. Usted sea fuerte, usted haga, usted mire. Pero la palabra de Dios nos dice que seamos humildes. Que nos sintamos y entendamos que somos débiles. Y yo no sé hoy qué cosa en tu vida o en mi vida esté haciendo que seamos orgullosos. Y que no permitamos que el poder de Dios actúe realmente en nosotros. Y es una pregunta compleja en la cual cada uno de nosotros necesitamos trabajar. ¿Qué cosas impiden realmente que el poder de Dios se manifieste en nosotros? Cuatro verdades que necesitamos entender como cristianos. La primera, ¿cuál es? ¿La recuerdan? Las aflicciones ¿son qué? Son una realidad en nuestras vidas. La segunda, la oración no siempre será respondida de la manera que queremos. La tercera, la gracia de Dios es suficiente de este lado de la eternidad. Es suficiente para nuestra vida. ¿Y la cuarta cuál es? La debilidad es una oportunidad para que se muestre en nosotros el perfecto amor de Cristo. Hoy quiero que nos vayamos con unas aplicaciones prácticas. Entendemos esas verdades. ¿Son buenas? Son buenas para nosotros. Necesitamos trabajar en ellas. Yo quiero que como aplicación práctica podemos llevarnos, primero, que las aceptemos. Aceptemos nuestras debilidades. Aceptemos que lo que está pasando en nuestra vida, Dios lo conoce. Dios lo permitió que fuera puesto ahí. No nos resistamos a ellas. No luchemos en contra de ellas. Preguntémosle al Señor, Dios, ¿qué quieres tú que yo aprenda con esta debilidad que tengo? ¿Cómo te glorifico? Y era una de mis preguntas cuando me operaron del cáncer. Señor, ¿qué quieres tú con esto? 3/4 partes del estómago y gracias a Dios estoy comiendo igual. O sea que el Señor obró misericordiosamente. Yo, Señor, ¿qué quieres con esto? ¿Qué quieres con esta prueba? Con este aguijón. Y aún cada vez que voy, cada 6 meses, hace 8 días estuve en el médico en los exámenes porque tengo que estar en revisión. Y cada vez que oyo, uy, Señor, ¿y ahora qué? Señor, ¿será que el cáncer volvió? Mi esposa le salieron 2, 3 hernias en la columna. ¿Y ahora qué hacemos? Pequeñas, gracias a Dios. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios?
en medio de las tribulaciones que vienen, porque van a venir, son parte de nuestra vida. Como cristianos necesitamos entenderlas y decirle, ¿sabe qué, Señor? Ahí está. Ahí está, tengo que ser juicioso, claro que tengo que ser juicioso y tengo que entonces mejorar mi comida, ir al médico y orar al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y de pronto Él va a decir, bástate mi gracia. Necesitamos, hermanos, entender y aceptar nuestras debilidades. Acepta la tuya, acéptala, abrázala y dale gracias al Señor por ella, porque ella te está moldeando. Esa prueba que tienes te está enseñando. Segunda, orar con un corazón sumiso y humilde. No dejen de orar. No, pues ya el Señor me dio esta prueba, entonces ya no oro. No, hay un mandamiento del Señor, es que oremos en todo momento. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor necesita orar. Pablo no dejó de hacerlo. Pablo no era un hombre flojo. Un apóstol que nos dio grandes lecciones de aguante para el Señor, azotado, humillado, encerrado, encarcelado, apedreado, y todos los que nos dice 2 Corintios 11 que pasó Pablo. Necesitamos orar. Necesitamos tener fortaleza en medio de esa prueba. La debilidad no significa que nos derrumbemos. Al contrario, la debilidad significa que digamos, Dios, tú tienes el control. ¿Cómo me levanto? Que me duele la columna. Bueno, Señor, pues ya no puedo correr, ya no estoy corriendo. No puedo trotar, me dijeron que tampoco. Entonces, ¿sabe qué hago? Camino. Y muy seguramente en el caminar encuentro personas a las que pueda compartir el evangelio. Necesitamos usar esa debilidad para mostrar el amor de Cristo. Y por último, gloriémonos en esas debilidades. Démosle gracias a Dios. Estemos gozosos de ellas. A veces pensamos que nuestra cruz es más grande que la del vecino. No, Señor, es que pues yo cómo voy a ir a la iglesia si la columna me está doliendo, Señor. Eso a Juancho no le duele la columna y siempre me comparo con el otro. Y pienso que el otro está mejor que yo en esa parte. Creemos que nuestra cruz es la más pesada. Y ¿saben qué, hermano? Que no es así. Si tú te colocas en el zapato del hermano, muy seguramente él está pasando por una dificultad mayor a la tuya. Ha pasado por dificultades mayores a las tuyas. No permitamos que la debilidad que tengamos sea una excusa para no servirle al Señor. Pensémosla de esa manera. Dios la colocó aquí, Dios la permite, algo me está enseñando. Dios, ¿cómo hago para servirte a través de esa debilidad? He escuchado de una mujer que quedó paralítica, era nadadora creo, cuello para abajo, y hoy en día está dando conferencias cristianas. Y tiene que permanecer mucho tiempo boca abajo porque está solo boca arriba, su cuerpo se llena de llagas. Entonces tienen que estarla girando. Pero hacía conferencias y anuncia el amor de Cristo. Que nuestras debilidades sirvan para glorificar al Señor. Salgamos por esa puerta renovados, entendiendo, leyendo, Señor, aquí estoy, sí es cierto, tengo esto, pero eso no me va a impedir servirte. Que nos baste su gracia. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, papá. Gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque nos permite conocerte, Señor. Gracias por el privilegio de hoy llamarnos tus hijos, mi Dios santo. Gracias, Cristo, por salvarnos, por hacer práctica, mi Señor, la gracia de mi Dios. Gracias porque la atesoramos, porque la conocemos. Señor, y si hoy hay alguien aquí que no haya entendido, mi Señor, que no haya aceptado
aceptado tu regalo de la salvación, yo te pido, mi Dios santo, que esa persona no salga de aquí sin haberte proclamado a ti, Cristo, como tu Señor y Salvador. Permite que se arrepienta de los pecados, como cada uno de nosotros. Que cada día anhelemos permanecer en ti y parecernos más a ti. Mi Señor, yo te ruego por cada una de las aflicciones de mis hermanos. Yo no las conozco, pero tú sí, mi Señor. Yo te pido que las quites, mi Señor, como dijo Pablo, para que ellos puedan servirte de mejor manera. Pero si tú no deseas quitarlas, mi Señor, permite que ellos la entiendan, que puedan vivir con ellas y que se puedan glorificar, entendiendo que tú estás por encima de eso. Permite, mi Señor, que salgamos con una mente y con un corazón renovados por ti, entendiendo que todo es gracias a ti. Padre, te amamos y te bendecimos. Amén y amén.